buenas a todos. Bienvenidos a una nueva edición de nuestros encuentros Drive Forward aquí en Sumauto. ¿Vaso medio lleno o vaso medio vacío? ¿Cuál es la realidad del coche eléctrico en nuestro mercado? Pues mira, pues para hablar de ello y de su pasado y especialmente del presente y de cómo abordar los diferentes retos para impulsar una mayor electrificación del parque móvil, tenemos el placer de contar con AIDIBE. AIDIBE, que es la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica, y más concretamente con su portavoz, Miguel Ángel Jiménez. Miguel Ángel, bienvenido y muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo. Pues muchísimas gracias, Nacho, y encantado y agradecido por la invitación que nos habéis trasladado y de participar en esta sesión. Ahí dime, hay gente que os conoce, gente que no os conoce tanto. ¿Quiénes sois? ¿Cuál es vuestro objetivo? Y sobre todo, ¿cómo os aventuráis en esta loca aventura de electrificar a la sociedad? Bueno, pues la verdad es que mira, IDIBE nació aproximadamente hace el año 2011, 2010-2011, o sea que llevamos casi 3 lustros en el mercado de actividad. Somos una asociación que aglutina todo el ecosistema industrial, tecnológico y de servicios de la movilidad eléctrica. Esto quiere decir que incluimos en las más de 200, bueno, estaremos en 260, 270 empresas ahora mismo, porque es un número vivo que últimamente hemos visto crecer. Aglutinamos, como te decía, desde fabricantes de puntos de recarga, fabricantes de baterías, fabricantes de vehículos, también empresas de servicios como car sharing, servicios financieros, también en la parte de vehículos de 2 ruedas. O sea, es un universo muy heterogéneo y, como te digo, representamos a todo ese ecosistema de la electromovilidad, y nuestro objetivo, vamos, la razón de ser es impulsar, desarrollar la movilidad eléctrica en España, porque creemos que es el futuro y hacia donde tenemos que hacer la transición desde la movilidad actual, y que, bueno, pues en eso estamos, y cada vez es un reto, pues bueno, como sabéis, pues apasionante. Apasionante. Bueno, con esa perspectiva total que tenéis de la electrificación, porque como bien has dicho, entre esas 260 empresas cubrís todo el espectro de electrificación. ¿Vosotros decidís vaso medio lleno o vaso medio vacío? Pues mira, realmente el vaso para nosotros está medio lleno, y creemos que quienes que de alguna manera lo ven medio vacío, pues están equivocados, o mejor dicho, carecen de la información objetiva y con los datos veraces que hay hoy en día. Por otra parte, algunas pinceladas. A pesar de la evolución que ha habido en la primera parte del año, pues en cuanto a las matriculaciones de vehículos eléctricos, las cifras que hemos tenido en el mes de septiembre han sido muy positivas, y prevemos que la tendencia va a ser así en el último trimestre y en la continuación en 2025. De hecho, ha habido un 32% de crecimiento en las matriculaciones de vehículos 100% eléctricos, y ya en el mes de septiembre el 14% de los turismos matriculados este mes pasado correspondieron a modelos electrificados. Al final estamos, llegado al 30 de septiembre, estábamos en prácticamente 93.000 unidades. Bueno, lo que vemos que ha pasado en este mes de septiembre, en contra de lo que dicen, bueno, otras instancias, o desde otros ámbitos, es que la gente sí que quiere vehículos eléctricos, y que cuando se dan las señales adecuadas, por ejemplo, el precio, que podemos hablar más adelante, pues las matriculaciones se acaban disparando. En este contexto que vemos de vaso medio lleno, creemos que un aspecto importante es las ayudas del MOVES, que se ampliaron antes del verano con 350 millones de euros adicionales. Además, son más cuantiosas que las de otros países, y un aspecto que creemos que está siendo clave, y es que numerosos fabricantes de marcas de automoción, están adelantando la ayuda al usuario, al comprador, eliminando todos esos inconvenientes que puede haber en los trámites burocráticos, lo que ha hecho también impulsar las ventas. Otro elemento que vemos de manera positiva es el despliegue de infraestructuras públicas operativas, que, bueno, siempre, y lo hemos comentado en alguna ocasión, Nacho, pues es otro de los ámbitos en los que se dice que no hay suficientes. Pues bueno, a fecha del tercer trimestre de este año, que finales de septiembre,
los datos que nosotros tenemos, porque tenemos ahí la información que nos mandan los operadores de carga que tienen actividad en España y que prácticamente los tenemos aglutinados en nuestra asociación, hay más de 37.000 puntos de recarga públicos operativos. Y la evolución es tal en este trimestre que hemos pasado de implementar o activar 600 y algo al mes en el segundo trimestre a estar por encima de los 1.000 puntos de carga al mes. Bueno, para que os puedo compartir, por ejemplo, si me permitís Sí, por supuesto. pequeña información breve, para que podáis ver, por ejemplo, cómo está el mapa. Y como podéis ver, bueno, son 37.136. Para que te hagas una idea, hace justo un año estábamos en 27.000, o sea que en un año se han instalado 10.000, sobre todo en los últimos meses, como te venía comentando, y podéis ver un poco la participación por regiones, donde lógicamente las áreas más pobladas, las comunidades autónomas pobladas y con mayor número de vehículos, pues son las que tienen mayor número de puntos de carga, que son Cataluña, Sí, Madrid y la Comunidad Andaluza. algo adecuado. Eso es impresionante. Cuando digo impresionante, lo veo desde esta perspectiva. Si un usuario adquirió hace 4 años, no nos vamos mucho más atrás del tiempo, 4 años, un Justo. vehículo eléctrico por un sistema de suscripción, por renting o con última cuota y ha sufrido la ausencia de puntos, de repente se encuentra que con la situación de voy a entregar mi coche y lo que hace 4 años era un problema, hoy deja de serlo. O sea, vamos a dejar Eso las es. cosas muy claras. Es cierto que, y también la gente tiene que entender, montar un punto de carga no se hace de la noche a la mañana y sobre todo no es un poste poner donde hay un enchufe sencillo. Eso Justo, hay que mira, recordarlo, ¿no? Que es es de la una cosa perspectiva. que a veces, quiero decir, al final, el esfuerzo inversor y tecnológico que están haciendo los operadores de puntos de carga, los CPOs que llamamos, que tenemos en el país, es enorme porque es electrónica de potencia, muy sofisticada, requiere mantenimiento 24/7, tienes que, digamos, un término de potencia que también tiene un coste importante, con lo cual ese riesgo está ahí. Y fíjate que además en este último trimestre, y bueno, en estos últimos meses, los que más están creciendo son los puntos de carga ultra rápidos, que habría, me parece, que la cifra por encima de los 4.200 hasta lo que te decía, el tercer trimestre, que son precisamente los que permiten, digamos, o permiten eliminar esa ansiedad por la autonomía del usuario, porque son los que te permiten hacer cargas, pues, en un tiempo muy razonable, cuando haces una parada, pues cuando haces un viaje de larga distancia, por tomar un café o comer o lo que sea, ¿no? Y fíjate que estos números que parecen, dichos así, también pueden abrumar, pues quiere decir que en España hay una media de 5,9 automóviles, o sea, no llega a 6 automóviles y furgonetas eléctricas por cada punto de carga público operativo. O sea, es una ratio además por encima de la media europea e incluso el ratio medio de uso, que es un término, o sea, un aspecto también muy, muy relevante, está en el 6%, entre el 4 y el 6%, es decir, o un poco más del 6% allá y la media. Eso quiere decir que más del 90% del tiempo están vacíos, por lo cual Sí. no llegamos, o sea, nosotros consideramos incluso que ahora mismo está sobredimensionada para el parque actual de vehículos que hay. Y la gente que siempre dice, no, pero es que en Europa, pues estos países, pues hombre, la Asociación Europea de Fabricantes de Automoción, o sea, no somos nosotros, este mismo año ha informado que España está en el sexto lugar de países de la Unión Europea en puntos de carga, con lo cual, bueno, no es que no estemos en el top 3, pero la verdad es que estamos en los puestos de cabeza en ese ámbito. No, pero que veníamos de 2 cifras para abajo. Es decir, que hemos estado el 14, quiero recordar. Eso es, eso es. Hemos O sea, estado el digamos que el 14. mito, lo que decías tú, el mito de la falta de puntos de carga pública en el país, en España, ya no puede ser una barrera. No lo es, de hecho. No, de hecho, ahora la barrera es la interoperabilidad de esos puntos de recarga, que eso ya es otro tema para poder tratar más adelante, pero llegará. Es cierto que llegará. Seguro que llegará, Nacho, porque además, fíjate que en el mes de abril de este año, que sois conocedores, ha entrado en vigor el reglamento AFIR, el reglamento Sí. europeo AFIR, que además obliga precisamente a transparencia, interoperabilidad y a que el pago de los usuarios tenga mecanismos universales, pues como un QR, tarjeta de crédito, y ya los operadores
los nuevos puntos están incorporando esa novedad y los que lógicamente se instalaron antes de abril se están actualizando pues con bastante rapidez. Claro que hay que actualizar 37.000, que no nos olvidemos, que no hay que actualizar ni uno ni 10. No hay, no Exactamente. hay, no hay tantas gasolineras. Vamos Sí, sí. a No, efectivamente, trabajarlo. gasolineras creo que hay 15.000 o 10 15.000, por ahí sí, en estaban por España. ahí, entre 14 y 15 rondaba Eso la es. cifra. Pues ya sabemos, ya hemos visto vuestro vaso medio lleno. Eliminando ya el factor de la recarga, el siguiente factor era, uy, disculparme, el factor de autonomía. Ya sabemos que hay coches con todo tipo de autonomías, desde cerca ya de 1.000 kilómetros algunos se hablan, aunque no estén todavía en nuestro mercado, a coches totalmente urbanos. El siguiente factor sería el precio. Pero el precio es cierto que a medida que va avanzando el mercado evolucionando, las propias marcas ya se están encargando de ir colocándonos cada vez en coches en los diferentes aspectos de usuario. Así que realmente las marcas ahora ya tienen que empezar a tirar un poquito de ingenio y de inspiración para estimular la compra, ¿no? La adquisición. Y por Ujú. eso nos acaban de presentar, pues, Renault, por ejemplo, Renault 5. ¿Crees que este factor, vamos a decir, no tanto aspiracional, sino, vamos a hacer un poquito, pues eso, de recordar viejos tiempos y buenos, contribuirá a que por lo menos los early adopters cambien evolucionen y den ese paso y extiendan más la electrificación? Porque claro, al fin y al cabo son coches que te traen buenos recuerdos por su estética y cuanto más ves en la calle, más, como se dice, más sesgo de frecuencia ves. Y dices, oye, pues mira, este coche lo veo cada vez más. ¿Crees que, aparte de Renault, que es la que hemos mencionado, alguna marca intentará tocar ese resorte? Todo el tema de la nostalgia yo creo que bueno, puede ser un punto, un factor que ayude a extender la idea de que, oye, hay vehículos eléctricos de todo tipo y para todo tipo de bolsillos. O sea, incluso pues hay un Renault, pero me imagino que alguna otra marca seguramente esté pensando en estos modelos. Me imagino que todo el mundo tenemos en la cabeza el R5, que ha sido además presentado, pero bueno, es una medida que puede contribuir, puede extender, como cualquier otra medida que permita dar la imagen o la visión al usuario de que hay vehículos para cualquier opción. Y además, fíjate, en esto del R5 eléctrico, a nosotros nos gusta señalar que además la fabricación de este modelo cuenta con aportación de industria auxiliar española de automoción, como es empresas como Gestam, es muy conocida. Yo creo que, bueno, funciona bien en algunos casos, aunque también creemos que al final, por lo que vemos, un poco como está ocurriendo en la demanda que vemos de los usuarios, los ciudadanos que al final quieren o demandan vehículos tecnológicamente avanzados, con el diseño atractivo, que aquí puede entrar lógicamente la parte vintage que has comentado, pero que tengan confort, vanguardia, digitalización y conectividad. Y claro, y ya para cerrar el círculo, pues lo que tú decías, a precios asequibles. Ese Sí. puede ser el camino de la automoción para impulsar la movilidad eléctrica. Lo que pasa es que cuando hablamos de precios asequibles, nos olvidamos siempre de que nosotros, es decir, la industria en general, se ha puesto una barrera y es cierto que esa barrera tal vez incluso sea superior a lo que algunos se puedan permitir hoy en día, ¿no? Pero hay que lanzar el mensaje de, bueno, esta barrera es hoy, es una barrera tecnológica industrial que ha ido evolucionando, porque la barrera de los 25.000 hace 3 años era inalcanzable, absolutamente inalcanzable, ¿no? La siguiente barrera será bajar ese escalón y empezaremos a hablar ya de coches en torno a electrificados, con autonomías suficientes para el uso que se le quiere dar, o incluso con esa cantidad de puntos de recarga para planificar un viaje sin quebraderos de cabeza. Habría que bajar ese escalón un poquito a los 15.000 euros. Y ahí es donde, por ejemplo, ese escalón de los 15, 16 es donde los compraventas, el mercado de ocasión juega un papel fundamental, fundamental. Eh, por eso, ¿consideráis que el apoyo del mercado de ocasión es fundamental? ¿Tenéis la misma visión que nosotros desde Sumauto? Sí, nosotros creo que creemos el mercado de ocasión, de segunda mano, vamos, puede ser un ámbito muy, muy relevante para que los usuarios se incorporen a la movilidad eléctrica. Es decir, además, nosotros estamos percibiendo que el mercado de ocasión en modelos electrificados está teniendo crecimientos importantes en cuota de mercado mes tras mes. Te digo,
en los últimos tiempos, porque permite al final lo que estás diciendo tú, el acceso a vehículos eléctricos con pocos años a precios competitivos para un segmento de la población que lógicamente mira mucho su bolsillo a la hora de hacer una compra de este tipo, que no olvidemos que seguramente siempre es después de la vivienda es el gasto más cuantioso que puede hacer un usuario, una familia, ¿no? Entonces, nosotros de verdad confiamos en eso, pero además, y creo que además lo has empezado a decir tú, eh, creemos, o por lo menos ya estamos viendo en el mercado, modelos que, vamos a decir que si incluyes la ayuda del plan MOVES y la desgravación en IRPF del 15%, se pueden quedar incluso en 10.000 euros o por debajo. Ya hay marcas que lo tienen, incluso modelos sub, que siempre son están en otro nivel económico, que están también en 18.000 euros o por debajo. O sea que digamos que se está, digamos, ah, recorriendo esa curva más rápido de lo que parece. Y de hecho, en los próximos meses estamos viendo que diversas marcas tienen previsto seguir lanzando modelos de turismos a precios mucho más asequibles que lo que hemos visto, como tú decías, en el pasado. Esto va muy Sí, rápido, como has dicho tú antes, esto va rápido. voy a hacer hincapié y voy a recalcar tu mensaje. Va más rápido de lo que muchos están preparados, que eso también es algo que tenemos que abordaremos más adelante, ¿no? Porque claro, nos cuesta mucho echar la vista atrás y darnos cuenta de que, pues eso, el escenario que hemos diseñado hace tan solo 4 años en puntos de recarga, en tecnología, en autonomías, ha evolucionado de forma casi, no exponencial, ¿no? Pues no sería lo correcto, pero casi, ¿no? Sí, Pero pero casi, muy rápido, pero eso muy, es cierto. muy rápido. Y seguirá por las circunstancias, efectivamente, también pues un poquito por la imposición del cumplimiento de emisiones, de las fechas que tenemos de fin de comercialización, pero la industria está haciendo un esfuerzo brutal. O sea, no es justo luego echarles un poquito de porquería, como hace el público en general, con esas informaciones en muchas ocasiones pues, sesgadas o tergiversadas, ¿no? Es que solo quieren ganar dinero, pero es que han tenido que poner mucho dinero para poder fabricarte esto. Luego lo mismo, que Ujú. fabricar un coche es un mecano súper mega complejo y Sí, sí, no, nos no. hemos pedido un esfuerzo brutal, pero claro, tienen sus tiempos, son esos transatlánticos gigantescos que no pueden virar tan rápido como lo hace una lancha motora, ¿no? Ujú. Eh, Estamos ahora mismo prácticamente en la tercera generación, terminando ya la tercera generación de electrificación, con lo cual ha llegado al mercado mucho vehículo eléctrico para poder vender de ocasión. Esto supone un reto para los vendedores. Mm, eh, Vamos a hablar como te decía en la preparación del webinar, de elefantes y de fantasmas, ¿no? Entonces, lo primero, hoy en día, cualquier vehículo eléctrico tiene capacidad de reparación y sobre todo la degradación de batería, que era el gran quebradero de cabeza que teníamos con los eléctricos de primera y segunda generación, puede ser solventado siempre y cuando la operación compense. Puede ser solventado pues, porque las baterías efectivamente han bajado mucho de precio y sobre todo porque cada vez hay más talleres profesionales que reparan esas baterías, ¿no? Porque no nos olvidemos, Eso es. la batería de un coche eléctrico básicamente son miles de pilas puestas una al lado de otra, ¿no? Además, ahora también la Unión Europea exige que se garantice la reparabilidad de todos los bienes de consumo y eso incluye las baterías de coches. Así que algún fabricante por ahí como Mercedes o que no queríamos mencionar, pues ahora lo va a tener un poquito más complicado antes de ponerse tan difícil a los talleres. Pero vamos a ponernos en la figura de un compraventa que le entra por la puerta me invento el modelo, un Mitsubishi MIEF, ¿vale? Que fue un ejemplo de vehículo urbano de primera generación y que decía la mala prensa, que tenía una degradación de batería muy mala y una autonomía cortita. Bueno, pues ese coche me interesa tenerlo. Eh, ¿Cuál debe ser mi elefante en la habitación? ¿El test drive? ¿Y mis fantasmas qué serían? ¿El valor residual, la formación de mis vendedores? ¿Cómo lo enfocarías? Sí. ¿A qué factor darías más importancia? ¿El fantasma o al elefante? Pues mira, tocando a todo al final tiene su grado de importancia. El valor residual de los vehículos eléctricos es obvio que debe mejorar, eh, porque la tecnología ya ha demostrado además que se trata de vehículos muy eficientes y que dan buenos resultados durante toda la vida útil. Entonces, ese es un elemento que, bueno, que debe mejorar y que, como tú has dicho, la tecnología de las baterías ha mejorado muchísimo. No solo se ha baratado, ha mejorado muchísimo y ahora la vida útil está ya en 10 años y por encima de esa cifra y con unos deterioros bastante menores que en el
que en el pasado. También los grupos de talleres, tampoco quiero mencionar ninguna, que se están preparando, ya lo están haciendo y desde hace ya tiempo, con mucha rapidez en la formación de su personal en taller, para que precisamente también esta reparación pues sea con todas las garantías que lógicamente demanda el usuario y en el cumplimiento de la ley, ¿no? Y con toda la seguridad. Entonces, yo creo que hay en esos pasos que era efectivamente antes hace tiempo era un problema, digamos, si quieres, una barrera más consistente, ahora, digamos, se está diluyendo y evidentemente, claro, los talleres, pues al final están viendo que es una demanda porque está creciendo poco a poco esa masa de vehículos electrificados y tienen que dar ese servicio y lo están haciendo muy bien. Los, no sé, al final, los concesionarios también, no sé si también quieres comentarlo, un papel fundamental. O sea, tienen que ser ahí, bueno, digamos, dejar de ser mero establecimiento destinado a la compra-venta de vehículos para de verdad convertirse en lugares donde de consulta y asesoramiento al usuario, al cliente final, para que al final vean, tengan como ha pasado y sigue pasando, sea un lugar confiable al que acudir para recibir la mejor opción, la mejor información sobre la movilidad, porque al final la gente, cada ciudadano tiene unos enfoques, unas demandas que son distintas en función de familia, joven, hijos, no hijos, tipo de viajes que hacen y al final el concesionario es el lugar en el que te pueden asesorar de la mejor manera posible para elegir la mejor opción. Y ahí, pues bueno, yo creo que además es una evolución natural de este modelo de negocio que se está transformando y creo que lo hemos comentado también antes en la previa, no solo ya por la llegada de vehículos eléctricos, sino porque han aparecido canales de venta ligados a la digitalización. Ya no solamente está el concesionario tradicional, sino que hay otros canales importantes a los que el usuario se dirige para la adquisición del vehículo. Sí, en esa evolución, esa transformación que tienen que hacer los distribuidores, sí, hay un factor importantísimo, lo hemos mencionado al principio de la pregunta, que es el test drive, ¿no? Si el test drive de por sí es importante en un coche de combustión, ¿no? En un coche eléctrico es crucial. Pero hay que cambiar la mentalidad de cómo se hace un test drive de un coche eléctrico respecto a un coche de combustión, ¿no? Entonces, en ese punto, sí es esa transformación y ese sobreesfuerzo que requeriría, ¿no? Hay que, desde nuestra perspectiva, hay un poquito lo que hablábamos en la preparación de vuelta, ¿no? El test drive tradicional para un coche eléctrico lo único que te va a dar es un input de sensaciones, ¿no? Te doy una vuelta, el coche anda, algunos aceleran mucho más de lo que mi coche estaba acostumbrado a hacer, me dejo llevar por ello, pero realmente ese no es tu día a día. Tu día a día es pensar la recarga, ¿no? Como veníamos un ejemplo, y en la planificación de viaje. Y ahí es fundamental ese hincapié que habéis hecho en esa transformación que necesitan los distribuidores. Una, ¿Cuánto considerarías tú cómo desde ahí consideráis que debía ser un test drive para un vehículo eléctrico? Un test drive adecuado para alguien que llega a un distribuidor de coches de segunda mano, tiene una opción eléctrica que en precio le podría encajar y que por sus circunstancias de movilidad también. ¿Cómo le convencería o cómo sería ese test drive para convencerle que es su mejor opción? Sí, pues mira, el test, si lo hemos comentado, el test drive que decías, pues quizás a lo mejor más amplio que esa experiencia de conducción, no solo la aceleración, sino también el confort, la ausencia de ruido, que también siempre es chocante cuando uno se monta por primera vez en un vehículo eléctrico, las sensaciones que te dan y luego también algo que tuviera que ver con la parte de la carga, sea carga en el hogar o carga pública. Quizás aquí el concesionario también, algunos ya en muchos casos tienen puntos de carga en sus propios centros. Sería también un elemento adicional porque también te da esa información o le daría al usuario esa información o esa sensación de que, bueno, que esto no es tan complicado. De hecho, bueno, hay concesionarios y marcas que incluso ya en el paquete, por decirlo así, también viene asociado a lo mejor la instalación de un punto de carga en el hogar si lógicamente el,
el usuario puede porque tenga una plaza de parque en su comunidad de vecinos o tenga digamos, en su vivienda, en su domicilio. Y ahí también las ayudas también intervienen para facilitarle esa toma de decisión. Pero bueno, yo creo que en ese sentido eso es una buena opción, como tú estás mencionando. O sea, añadir quizás esa experiencia de la carga. Sí, la experiencia de la carga. Bueno, pues mm, hemos eliminado gran parte de los fantasmas que teníamos en esa habitación de la electrificación por parte de los distribuidores de ocasión, ¿no? Pero nos vamos a ir ahora a la parte de distribuidores de vehículo nuevo, distribución de vehículo nuevo. La guerra actual que existe entre diferentes marcas. Y digo guerra entre comillas porque eh, la llegada de vehículos de otros mercados, de marcas de otros mercados, está acelerando la- el concepto de cómo vendían antes los eléctricos. ¿La llegada de los asiáticos nos ha ayudado o nos está perjudicando? Cuando digo perjudicando me refiero a Asia está matando al mercado europeo. Mm, Bueno, desde nuestro punto de vista, la llegada, es decir, el incremento de la competencia, como ha pasado en otros mercados anteriores, telecomunicaciones, otro tipo de servicios, contribuye siempre a mejorar o, por ejemplo, el objetivo final, que es darle un mejor servicio y un mejor producto al usuario final, al consumidor. Bueno, la llegada de vehículos eléctricos procedentes de China, pues ofrecen altas prestaciones a precios interesantes, que es al final, lo que te estaba comentando, un poco lo que demandan los usuarios. Y yo creo que eso también está promoviendo que la industria europea de automoción se adapte con más rapidez para competir o estar compitiendo con los mismos criterios. Y además hay una cosa que a nosotros nos gusta decir, que es que además la llegada de marcas chinas también está contribuyendo a que se mejore la competitividad de empresas españolas, por ejemplo. Voy a citar, que me viene a la memoria, a BYD está colaborando, por ejemplo, con Castrosua para fabricar y desarrollar vehículos eléctricos, en este caso también autobuses, que le está permitiendo ganar competitividad en otros mercados. Por ejemplo, hay otras marcas chinas que están desembarcando en nuestro país para generar industria. Es decir, también quiero recordar la alianza de Ebro con Chery. Bueno, se han planteado empezar a fabricar en los próximos años un volumen razonable de vehículos eléctricos en las instalaciones de zona franca. O sea que no hay que, digamos, yo creo que al final va a permitir lo que te decía, que la industria europea se adapte con más rapidez, que aprenda algunos mecanismos y que al final el gran beneficiado sea el consumidor, porque pueda tener más oferta a precios de todo tipo y al final bueno, con el mejor servicio posible. O sea, esa es un poco la idea. Sí, alternativas, realmente Sí, alternativas. justo. Sí. Me ha gustado la mención a Ebro, porque Ebro es un caso del que me gusta mucho hablar, ¿no? Porque se estrenó en bolsa hace poquito, muy poquito, muy poquito, muy poquito, y sin haber presentado todavía ni vendido un solo coche, tiene el impulso del mercado. O sea, hay inversores que creen en el proyecto de Ebro, creen que la recuperación de esa fábrica de zona franca es una magnífica idea, que lo es. Que lo es, Eso es. que lo es sin duda. Y bueno, pues será una de las puntas de lanza tecnológicas que tendremos en España, porque cuando se habla de la invasión de los fabricantes chinos, lo que nos olvidamos es que muchos de ellos vienen de la mano no solo para vender coches, sino para ayudar a fabricar y fabricar. O sea, esa es la otra parte de ese problema que tenemos en muchas ocasiones del ruido mediático que se genera y de quién lo diga y de qué punto de vista se comente y se contemple. Y Sí, sí. efectivamente las marcas europeas pues, se han acelerado en lo que han podido, algunas tienen una capacidad y otras tienen otra, ese proceso de evolución de su electrificación, Sí, ¿no? hay algunas que incluso han buscado alianzas como Stellantis con Leapmotor para incluso avanzar mucho más rápido, lógicamente, en ese camino, teniendo ya ah, plantas productivas y desarrollo, pues bueno, ¿por qué no buscar un partner que te permita dar esos pasos con mayor rapidez, ¿no? Y de hecho ya está presentando en esta última parte del año vehículos, lo que decíamos antes, de todo tipo y algunos bastante asequibles en precio. O sea que
Sí, sí. Hay que contribuir a superar la reactancia que tienen algunos fabricantes a hacer la política inversa de lo que se hizo hace años con China. Joint ventures de europeos con chinos, pues ahora la política inversa es joint ventures de chinos con europeos. Sí, no, y no hay que Y, olvidar que eso que dices tú, que hay marcas europeas y occidentales que están fabricando en China. O sea, que digamos que hay mucha interrelación. sí, 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 más de la que nos podamos imaginar. Y mira, el caso del Inmotor a nosotros nos divierte muchísimo porque durante mucho tiempo la figura del presidente, el CEO de Stellantis fue la mano que tiraba las piedras hacia los fabricantes chinos, mientras por detrás él consiguió los aranceles, pero ha conseguido que llegue su fabricante chino y poder traernos los productos del Inmotor, es muy buen producto. O sea, no, al final hay que distinguir entre lo que es, lo decimos por aquí siempre, entre lo que es un buen coche y un buen producto. Y un buen producto no tiene por qué ser un buen coche desde nuestra perspectiva. Y en ocasiones se dan los dos factores, que tenemos un buen producto con un buen coche, ¿no? Cuando hablamos de buen producto me refiero a coches racionales que te dan por su precio y te cumples con todas tus necesidades y te produce la satisfacción pertinente de haber hecho una buena compra, que es algo que en muchas ocasiones el motor, pues sobre todo por incidencias de postventa, pues no tienen, ¿no? A ver, no, hay fabricantes que tienen llamadas a revisión masivas o problemas conocidos por todo el mundo que no reconocen, ¿no? Y eso crea una insatisfacción. Por eso hay que luchar por tener buenos productos y cuando te lo traen, pues guste o no, pues hay que entenderlos desde esa perspectiva, ¿no? Saber que al Es, principio el coche chino no es el coche chino de hace 20, 15 o 20 años. Vamos es a lo ver, que el acabas coche. de decir tú, cumplir las necesidades y las demandas de los usuarios. Los usuarios ven y comprueban que oye, tienen más oferta, más alternativas y al final se van a decidir porque aquella que se adapte o se ajuste mejor a lo que ellos desean. Eso es un poco al final lo que pasa en todos los mercados, ¿eh? Y no es menos en la automoción. Mm. Bueno, y además tenemos un aliado para la gente que quiera superar bueno, pues esas dudas que puedas tener, que es el renting. O sea, no nos olvidemos. Si quieres probar la electrificación, no estás seguro, el renting es una herramienta fundamental. Eh, Volvemos a lo mismo. Vamos a hablar de valores residuales, pero el apoyo del renting es fundamental para el crecimiento de la electrificación. A nosotros nos Los, parece otro segmento, lo que tú estás diciendo, esencial para impulsar la movilidad eléctrica y de hecho creció en 2023 y según las cifras que maneja la Asociación Española de Renting también está creciendo este año y es una manera eh, muy adecuada y lo vemos como muy positiva para que los usuarios que también, pues bueno, lógicamente dudas, se lancen o prueben con esta modalidad bueno, un vehículo eléctrico y que al final, gracias a eso, acaban perdiendo los miedos y lo que es un principio un renting se puede convertir, pasados los años, en una adquisición de un vehículo eléctrico porque han visto que todas estas barreras que estábamos comentando al principio, pues que ya no son las que eran hace unos años, que ya, digamos, tanto el tema de las autonomías, las capacidades de los vehículos, las redes de carga y el precio que ya no lo son. Entonces, es una manera para nosotros de verdad ideal. Y otra cosa que además, fíjate, no sé si, bueno, hilado un poco con esto, pero que lo hemos comentado en alguna ocasión también, que es la parte de los usuarios intensivos, o sea, el colectivo del taxi o VTCs, que o bueno, los comerciales o el vehículo de reparto. efectivamente, son absolutamente convencidos de la movilidad eléctrica. Es más, nosotros en las conversaciones que hemos tenido con el colectivo del taxi, que además con profesionales concretos, aquel que ha decidido en su momento sumarse o comprarse un vehículo eléctrico no tiene vuelta atrás y además no quiere volver atrás. Además tiene un ahorro anual o de media de 6.000 7.000 euros al año en costes. Están encantados y lógicamente no quieren volver al motor de combustión. O sea que renting sí, porque es una manera muy adecuada de empezar a conducir un vehículo eléctrico con otra modalidad que te permite ir conociéndolo y vamos, 100%. Pues sobre todo, mira, porque me ha gustado y por eso te he hecho el hincapié en el tema de los vehículos comerciales y de uso intensivo, vosotros lo englobáis como uso intensivo, porque cuando pensamos en el mercado pensamos solo en turismo, si en la electrificación nos hemos olvidado de esa parte de usuarios. Es cierto que al principio el sector del taxi pues tenía sus
rectancia, ¿no? Pero sobre todo, principalmente y exclusivamente por los puntos de recarga. O sea, básicamente, en cuanto los puntos de recarga se han extendido y están más Eso generalizados en las es. ciudades, el coste por kilómetro de un coche eléctrico, y eso es un dato empírico que es irrefutable, es muchísimo mejor que cualquier coche de combustión, por muy eficiente que este sea. Sí, es Eh, que, perdona que te interrumpo, Nacho, es que además a veces el usuario no es consciente, porque lógicamente lo primero que se piensa es el coste de adquisición, ¿no? Pero también hay que plantear el coste de uso, es decir, el coste por hora del kilovatio, el coste de la energía del kilovatio hora es más económico que el de la gasoil y el de la gasolina. Es decir, estamos hablando incluso de entre 2,5 euros o 3 euros por cada 100 kilómetros con el eléctrico y pasamos a 8 euros en el gasoil y 12 incluso en la gasolina. Entonces, claro, eso a lo largo del año te genera unos ahorros en función de los kilómetros que hagas muy, muy importantes y que a veces también es una información que hay que transmitir al usuario. Es decir, luego lo hablamos más adelante, pero comunicar bien todas estas sí, bondades que a veces no se saben. comunicar bien. Bueno, en nuestro mercado, porque, por ejemplo, curiosamente, en un mercado que no es muy partidario de la electrificación, aunque una de sus marcas es bandera de la electrificación, que es Estados Unidos, el coste por kilómetro es fundamental y en prácticamente todos los configuradores que tienes, con que tú puedes acceder en un vehículo eléctrico, tienes una referencia al mismo. Ellos el CTO lo tienen, lo tienen metido en su ADN. Y aquí en Europa, recuerdo un solo caso que me encantó en su momento, que, bueno, es un tipo de vehículo que yo creo que va a contribuir, pero el de la marca Chef con el modelo Yoyo, lo ha comercializado diciendo, oye, el coste de cada 100 kilómetros de este coche es 1 euro. Y a partir de ahí empieza a hacer tus números y tus cálculos. Pues es un mensaje también a recordar a la gente. Oye, hay que hacer, porque al final no es lo que te cuesta, sino lo que te va a costar a lo largo del tiempo, ¿no? Pero Eso es. eh, evolucionar también un poquito al público europeo, también mucho con un Sí, componente sí. aspiracional muy Claro, importante y darle a entender lo que es un CTO, pues claro. De es hecho, complicado. los taxistas, por ejemplo, mencionan y otros colectivos bueno, de uso intensivo el ahorro en costes de mantenimiento, o sea, las visitas al taller, o sea, no tienes que hacer un cambio del aceite, filtros, un poco todo, el embrague, o sea, hay una serie tienes menos piezas, con lo cual, de alguna manera, esa parte ellos ven y además he visto de estas entrevistas recientes que he podido leer a taxistas de tanto Madrid, Barcelona y otras ciudades que lógicamente lo han hecho, pues que ven que ahí tienen un ahorro económico muy, muy importante y para ellos es fundamental porque necesitan tener el vehículo a punto todos los días de la semana, por decirlo así, menos el día que libran, lógicamente. Sí, sí, sí. Hay mencionado una cosa que me encanta, que hay que eliminar el tema de ciertos mitos y cierta mala prensa que se le imputó a los vehículos eléctricos, ¿no? ¿Gastan más neumáticos? Ya, pues no es tan así. O sea, es cierto, además, el vehículo eléctrico, sobre todo los actuales, tienen una ventaja y es que muchos de ellos pueden actualizar su software mediante gestión inalámbrica y optimizar el rendimiento del coche en muchísimos Me aspectos, encanta que digas autonomía, eso. potencia. Me encanta que digas eso porque es un factor esencial, que muchas veces te evitas eso con esa parte de telemetría, que al tener toda esa componente de digitalización y conectividad se puede hacer ese mantenimiento. Vamos, gracias por incluirlo y Sí, sí, es que mencionarlo. siempre me ha encantado más la palabra OTAS, ¿no? Me ha gustado, siempre es un acrónimo bastante divertido, pero Tesla ha sido el abanderado ha sido quien lo ha generalizado, ¿no? Y es cierto que eh, es algo a tener muy, muy, muy en consideración, porque hemos ido hablando de diferentes generaciones de electrificación, de baterías, sobre todo, pero nunca hablamos y nunca se habla de software y de la crucialidad que es el software en este tipo de coches. Y si tú consigues que en tu ecosistema puedas ir optimizando el rendimiento de ese vehículo de forma inalámbrica, como se hace, puedes tener el mismo coche durante 20 años con un rendimiento prácticamente idéntico, por mucha degradación, entre comillas, que pueda llegar a sufrir la batería y que ya no sufren tanto. No hay tanta. Y lo que hablabas antes, por ejemplo, de los neumáticos, pues hombre, los vehículos eléctricos tienen la frenada regenerativa que permite que precisamente el neumático se desgaste incluso un poquito menos. O sea, que son elementos que suman a todos estos aspectos que estamos comentando y que son positivos para un mejor mantenimiento, con menores costes, etcétera, etcétera.
Eso también hay que recordárselo a los compraventas. Oye, muchos de los coches que os van a llegar no vais a tener que invertir en la misma cantidad de dinero en ponerlos a punto que para un coche térmico. Pues Cierto. aprovechamos ya los últimos coletazos. Me gustaría dos cuestiones. La primera, un mensaje para los dealers en general, tanto los de vehículo nuevo como de vehículo de ocasión. Un mensaje por parte de AEDIVE, ¿no? De cómo veis vosotros un poquito el horizonte, ¿no? de la electrificación. Y para terminar, lo que suelo decir, ¿no? O vuestro mensaje o la bola de cristal, ¿no? Lo que prefiráis. Pues hombre, vamos, desde AIDIVE, mensaje optimista, atado, agarrado a la realidad de que este mercado va a seguir creciendo, las matriculaciones de vehículos eléctricos van a seguir creciendo, que el ecosistema en general que apoya ese impulso a la movilidad eléctrica va a seguir también mejorando y creciendo. Y bueno, de hecho, lo has comentado tú antes, o sea, los fabricantes de automoción están además haciendo esas inversiones y tienen ese reto por delante, porque en el año 2025 está, digamos, la regulación europea que obliga a una reducción de emisiones de CO2 por gramos por kilómetro, lo cual, para evitar, lógicamente, digamos, las sanciones en este sentido, pues van a tener que apostar, digamos, ya lo están haciendo por la, por la fabricación y la venta de vehículos eléctricos y también de híbridos enchufables. Y de hecho, ha salido, digamos, hace poco en los medios de comunicación. Hay ya fabricantes algunos fabricantes que están de alguna manera planteando bonus a los concesionarios, a los centros de venta, ya en este último tramo del año y para, digamos, incrementar el volumen de vehículos eléctricos. Y por otra parte, desde nuestro punto de vista, y bueno, hay que decirlo, tenemos que, hasta ahora, digamos, hasta no hace tanto tiempo, se ha hecho una comunicación mal gestionada desde algunos sectores, que es lo que te decía al principio, que ha generado incertidumbre, confusión y hasta rechazo a veces entre la población hacia la movilidad eléctrica basado en falsos mitos y bulos. Entonces, nuestro mensaje claro es que hay que desde todos los ámbitos que estamos en la cadena de valor de la automoción, comunicación bien gestionada, trasladar la realidad veraz de lo que hay hoy en día en la moneda eléctrica y de lo que está llegando para que al final el usuario tenga, pues, o el ciudadano tenga toda la información disponible para que vaya convencido, pero bien informado. Es decir, que cuando vaya a un concesionario o opte por un cambio de vehículo, que elija la mejor opción para sus necesidades, pero que de verdad vaya convencido y lo que te decía, bien informado. Y hombre, nosotros en este caso siempre preferimos pues, que la opción sea vehículo eléctrico por todas las ventajas que tiene de ahorro económico, medio ambiente y bueno, y sobre todo si vivimos, los que vivimos en grandes ciudades, siempre pensamos en la contaminación, que es un factor de salud, con lo cual eso también a veces se nos olvida, es tremendamente importante. Fundamental. Comunicación clara y objetiva. Es lo que pedís realmente, ¿no? Desde ahí. Todos, o sea, la industria, medios de comunicación y otros, el resto de estamentos que podamos intervenir, concesionarios, ya te digo, el resto de estamentos que estamos en la cadena de valor, trasladar esos mensajes reales y veraces con datos a los usuarios. Que es al final lo que queremos cuando llegamos y queremos que nos asesoren y nos den, digamos, cuando consultamos algo y queremos que nos asesoren en este tipo de actos. O sea, cuando consigamos y consigáis que esa comunicación sea objetiva, clara, que el público evolucione, lo que nos vamos a encontrar es con que cuando nos llega un coche eléctrico para compraventa no tenemos un problema, sino una oportunidad. Eso es lo que tenemos que pensar, que no tenemos problemas, los tuvimos, ya no los Eso tenemos y es. ahora cada vez tenemos más Y oportunidades. ya estamos trabajando en ello, por lo menos todos nuestros esfuerzos, ya te digo, y del ecosistema que nosotros dentro de Adive estamos trabajando para que ya desde hace tiempo, para que esa comunicación llegue por todos los canales posibles y sea la mejor para el ciudadano. Genial. Pues Miguel Ángel, un auténtico placer haber compartido contigo esta charla. Encantado, se me ha pasado el tiempo volando, fíjate, yo pensé que todavía, Podríamos estirar el chicle un poco más, pero bueno, pero no es la idea aburrirse, no al revés, ¿eh? ¿No? Sino dar a conocer
un poquito mejor la realidad del vehículo eléctrico, con una perspectiva un poquito diferente. Hemos intentado hablar de cosas de las que normalmente no se ponen sobre la mesa y esperamos haber cumplido con ese objetivo. Miguel Ángel, de nuevo un auténtico placer. Estás Muchas en casa gracias. cuando quieras y gracias a todos por acompañarnos hoy. No os perdáis nuestros próximos encuentros. Seguiremos explorando temas de actualidad y relevantes para nuestro sector. Así que nos vemos en la siguiente edición. Gracias, Miguel Muchas Ángel. gracias. Muchas Adiós a gracias, todos. Nacho. Gracias.